Bienvenido a un video sobre los límites de funciones de dos variables. Comience a revisar lo que sabemos sobre límites de funciones en una variable. Si queremos considerar el límite de f de x como x se aproxima a c, es igual a L solo si el límite de la izquierda y derecha de c también es igual a L. Por lo tanto, es importante que tenemos que considerar el límite desde los dos lados para determinar si el límite existe. Ahora, si consideramos un límite de una función en dos variables a medida que c se acerca a a, el límite de f de c igual a L si existe el límite de todos los caminos que se acercan a a, y son iguales a L, así que lo que dice es si este es el punto a en la superficie. Para que existe el límite, no importa la dirección. Nos acercamos a este punto. El límite debe siempre ser igual a L, así que podemos aproximarme desde esta dirección aquí. Podemos aproximarse desde esta dirección aquí, y luego hay un número infinito de caminos que podríamos considerar determinar si existe el límite. Entonces, tenemos que averiguar cómo vamos a determinar un límite si hay un número infinito de rutas que considerar. Bueno, hay un atajo en algunos casos. Recuerde, con funciones de una variable, si la función fuera continua alrededor del valor de c, podríamos determinar el límite realizando la sustitución directa. Recuerde, tomamos este valor de c y acabamos de enchufar en la función si esta función es continua alrededor de ese valor. Bueno, lo mismo es cierto para las funciones de dos variables. Si la función es continua, entonces el límite cuando c se aproxima a de f de c igual a f de a, si sabemos que la superficie es agradable y suave y continua. Así que si tienes algunos software gráficos donde puedes graficar en 3D, a menudo puede ser útil. Es importante recordar que si una función no es continua en a, esto no significa que el límite no existe. Necesitamos considerar aproximarse a de distintos caminos. Hablemos de los caminos por un momento. Si c se acerca al punto a, podríamos considerar que dejemos x igual a, y igual b. También podemos considerar los caminos de igual x, tal vez que igual x, y igual x cuadrado x igual y cuadrado y así siguiente. Y estos pueden ayudarnos a determinar si el límite existe o no. Vamos adelante y miremos algunos ejemplos. Aquí tenemos el límite como si enfoques de esta función en dos variables. Ahora, aquí tenemos el gráfico de la superficie, y podemos ver rápidamente que hay alguna discontinuidad. Vamos a ver si podemos localizar dónde estaría el punto. Recuerda, moveríamos uno a lo largo del eje X, hacia afuera uno alrededor del eje Y luego hasta la superficie. Así que se parece como este punto, estaría en algún lugar sobre la superficie, y puede ver alrededor de la región de este punto. La superficie es bonita y suave y continua. Esta es una indicación de que solo podemos ir adelante, y realizar una sustitución directa para determinar este límite. Vamos adelante y hagamos eso. Parece que vamos a tener 4 más 2, eso es 6 dividido por 2, que igual 3. Este límite es igual a 3, que nos dice que a medida que nos acercamos al punto, el valor z se acerca a 3, así que la altura de esta superficie aquí se acerca a 3. Ahora, desde esta superficie tiene discontinuidad, vamos a ver cuándo ocurre. Miraremos nuestro denominador. Si fueron opuestos, el denominador sería a 0, y tendríamos la discontinuidad. Entonces, si consideramos la ruta donde y igual x. Entonces, si reemplazamos y con x, tendríamos un 0 en el denominador, esta función sería discontinua. Ahora, lo que quiero que avisen es si rotamos esta superficie para mirar hacia abajo en el plano si puedes ver el descanso en la superficie. Y este descanso ocurre en la línea y igual x. Entonces, ¿qué nos dice esto si consideramos el límite como si se acercó, digamos, o, el límite no existiría no necesariamente debido a la discontinuidad, pero porque podemos ver gráficamente si acercamos a los puntos a lo largo de la línea y igual x de distintos caminos? Los límites serían diferentes. Aquí tenemos el límite como si enfoques de la función dada. Gráfico la superficie aquí en 3D. Vamos a ver si podemos localizar el punto. Bueno, cuando x es 0 y y es 0, estaríamos en el origen, y luego desde allí subiremos a la superficie.
Es un tipo claro donde estaría ese punto. No sé si está aquí arriba o aquí abajo. Vamos a poner un punto en alguna parte aquí en el medio. Nos estamos acercando a este punto en la superficie, y solo desde el gráfico de esta superficie, se está comportando un poco extraño a la derecha alrededor del origen. Una de las cosas que notamos en este caso es si tratamos de hacer una sustitución directa, aviso que vamos a tener 0, 0, que está en forma independiente. Y desde que no podemos realizar sustitución directa, vamos a seguir adelante y abordar esto desde dos caminos diferentes. Vamos a descubrir. Consideremos el camino donde y igual x. Bien, si igual x, podemos escribir este límite como el límite como enfoques. De nuevo, desde igual x, podemos reemplazar y por x. Por lo tanto, si reemplazamos y con x, esto se convertiría en xxx o x cuadrado más, y luego, cuadrado sería x cuadrado con la sustitución. Entonces esto se convierte en el límite. Esto se convierte x cuadrado 2x cuadrado. Tenemos un coeficiente libre aquí de 1, y la razón que menciono que es esto se simplifica. Y aviso ahora, la función simplificada no está afectada incluso por x, así que este límite a lo largo de la ruta de y igual x es igual a más 1, 2. Ahora, vamos adelante y considere el camino igual x. Reescribamos el límite. Tenemos el límite como x ahora, y igual x, así que tendremos aproximación. Ahora, realicemos esta misma sustitución en la función original. Estamos reemplazando y con x. Tenemos xxx. Será x cuadrado. El denominador va a ser x cuadrado más x cuadrado. Eso va a ser más x cuadrado. Vamos a tener más 2x cuadrados, y esto simplifica como el último. Los x cuadrados se simplifican, y ahora este límite a lo largo del camino igual x igual menos 1, 2. Desde estos dos límites no son lo mismo. Podemos concluir que este límite no existe. Entonces, lo que hemos hecho aquí se acerca a lo largo de esta línea aquí, y igual x. Y luego nos acercamos a lo largo de la línea y igual x, y puede ver que el límite amarillo fue más 1, 2. El límite verde era menos 1, 2. No son los mismos. Por lo tanto, el límite no existe. Echemos un vistazo a un poco más. Ahora, en este solo quería mostrar que es la misma función, pero ahora, estamos aproximando el punto. Aunque tenemos un enfoque de problema. Con el punto salimos 4 a lo largo del eje x, y luego 2 a lo largo del eje y. Podríamos estar en alguna parte aquí, y aviso que la superficie es agradable y continua alrededor de este punto. Así podemos ir adelante y solo realizar sustitución directa para determinar el límite como aproximaciones si. Esto nos daría 4 por 2 4 cuadrados más 2 cuadrados. Así que porque no había un enfoque límite, no significa que no habrá un enfoque límite. Entonces, aquí vamos a tener 8 en adelante, esto sería 16 más 4 es igual a 20. Este límite será igual a 2, 5. Aquí tenemos el límite como si enfoque de registro natural x cuadrado más y cuadrado. Aquí está el gráfico de la superficie, y vea aquí también lo he rotado para que podríamos obtener una vista agradable del eje z. Entonces, si quisiera determinar dónde el punto sería como x y acercarme a 0, me acercaría al origen aquí desde todas las direcciones diferentes. Muy fácilmente vea que a medida que nos acercamos al origen, la superficie está cayendo muy rápidamente. Aún es más obvio en este gráfico aquí. Entonces, es bastante fácil ver desde esta superficie que como si se acercan a 0, z se acerca al infinito negativo, lo que significa que este límite no existe. Otra manera de pensar en esto sería considerar el gráfico de una función en dos variables, con el cual debemos ser familiares. Este gráfico parece algo así, y sabemos que a medida que x se acerca a 0 desde la derecha, este valor de función se acerca al infinito negativo. Así que por la misma razón, x cuadrado más y cuadrado va a acercarse a 0 cuando sí se acercan a 0. Por lo tanto, z va a acercarse al infinito negativo. Echemos un vistazo a este último.
Aquí tenemos el límite como enfoque ¿sí? Si miramos el gráfico de esta superficie, podría ser un poco sorprendente. Parece que esto es solo un plano, y esto definitivamente no se parece a una ecuación para un plano. Y si intentamos realizar la sustitución directa, nuestro denominador va a igualar a 0. Así que no está definido en el punto, pero esta función racional puede ser simplificada. El numerador es factorable porque hay un factor común de y. Vamos adelante y factor el numerador. Así que tendremos y 2x y 2x, y aviso que esta función racional se simplifica muy bien. Y cuando se simplifica, elimina la discontinuidad. Así que, ahora tenemos el límite como si a aproxima de y se acerca a 4. Así que este límite es igual a 4. Así como vimos con funciones en términos de una variable, si la función racional podría ser simplificada, a menudo puede eliminar la discontinuidad, por lo que el límite es mucho más fácil de determinar. Bueno, espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.